Hola estudiantes de morfología y sintaxis. Hoy quiero presentarles una breve guía de cómo usar la base de datos sintácticos de ADS. Para acceder a ella tienen que copiar esta dirección en la barra de búsqueda, ads.ubigo.es. En ella se les va a presentar esta página de inicio que da una breve descripción sobre lo que es la base de datos. En esta base de datos existen más o menos 1.5 millones de palabras, un número suficiente para tratar de hacer una generalización de lo que son las construcciones semántico-sintácticas en español. Como yo les he dicho en clase, esta base de datos permite a quienes estudian sintaxis del español observar esas correspondencias entre los roles sintácticos de una estructura clausal y los participantes o los roles semánticos que se tienen o que se están representando en esa estructura sintáctica. Yo quiero que aquí observen brevemente que hay cuatro entradas. Me interesa sobre todo la cuarta entrada, la que dice datos, a partir de la cual van a acceder a la base de datos y a los, digamos, al registro como tal que se tiene en ADS. Vamos a datos, les va a aparecer esta entrada. De aquí les van a aparecer estas otras cinco entradas como tal. Me interesa sobre todo que vean estas tres, las de los verbos, esquemas y clases. En los verbos van a, digamos, revisar o pueden revisar la cantidad, todos los verbos que aparecen en esta base de datos ordenados alfabéticamente. Por ejemplo, si quiero irme a los verbos que comienzan por J, entonces les van a aparecer estos verbos. Si quiero irme, por ejemplo, a los verbos que comienzan con S, les va a aparecer esta gran cantidad de formas verbales de esta base de datos. Como les digo, a cada uno de estos verbos se hizo digamos, la anotación de las estructuras sintácticas que tiene cada uno de ellos y la correspondencia con los roles semánticos que están representándose en cada una de esas estructuras sintácticas. Con respecto a los esquemas, pues les van a aparecer aquí eh, los esquemas los roles sintácticos o los argumentos sintácticos posibles en español: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver cuáles son los verbos que tienen un esquema sintáctico específico, pueden entonces optar por alguna de estas fórmulas. Yo, por ejemplo, quiero ver cuáles son los esquemas sintácticos o los verbos cuyo esquema sintáctico sea sujeto más objeto indirecto de voz activa. Entonces voy a enviar y me va a aparecer los verbos, una lista de verbos, al menos los verbos más frecuentes, que tienen esa construcción sintáctica de sujeto más objeto indirecto en voz activa. Esto resulta muy útil para quien quiera, pues, ver cuáles son esas formas verbales que tienen esos esquemas sintácticos. Con respecto a clases, esta entrada de clases me parece muy útil para quien quiera eh, ver con más propiedad o con más detalle la clasificación que dan Halliday y Matheson para los procesos semánticos. Recuerda que los procesos semánticos de Halliday y Matheson son 6. Aquí van a aparecer seis grandes formas de procesos semánticos: los procesos mentales, los relacionales, los materiales, los existenciales, los verbales y aquellos que son de modulación. Estos verbos de modulación no son verbos que están en la clasificación de Halliday y Matheson, sino que de acuerdo con esa clasificación pueden estar dentro de las otras clasificaciones. Noten además que dentro de esta clasificación no existe como una mega categoría los procesos conductuales. Los procesos conductuales están más bien vistos como procesos materiales de
fisiología y de ingestión, más bien como de comportamiento. Pero bueno, es una manera de clasificarlos que pues es bastante válida también. Veamos, por ejemplo, si yo quiero ver procesos materiales que implican cambio. Bueno, se me olvidaba decirles que en esta tabla entonces ven, además de las clasificaciones, algunos ejemplos de esos tipos de procesos semánticos y un número de verbos, el número de verbos que ustedes podrán obtener con estas clasificaciones. Yo, por ejemplo, quiero ver un proceso, por ejemplo, material de cuidado corporal, como lavar, cepillar y vestir. Entonces me voy directamente a la entrada de cuidado corporal. Me va a aparecer una especie de descripción más semántica de esos tipos de procesos. Hay también algunas observaciones. Y aquí, digamos, en este cuadro como tal, les va a aparecer una abreviación de los roles de tipo semántico y una descripción que tienen esos roles semánticos con los procesos de materiales de cuidado corporal. La frecuencia con la que aparecen también está dentro de este cuadro. Aquí más abajo les va a ofrecer la base de datos los verbos más frecuentes con los ejemplos o las cláusulas que aparecen en las que aparecen estos verbos y además las construcciones sintácticas más frecuentes dentro de la base de datos. Por ejemplo, los verbos de cuidado corporal aparecen sobre todo en voz activa, con el agente siendo sujeto y el afectado siendo objeto directo. La segunda forma o la segunda construcción sintáctica más común de la base de datos es aquella que tiene un ser reflexivo, cuyo sujeto es también el agente y hay un afectado que está en forma reflexiva dentro de la cláusula. Bueno, esta categorización y esta descripción de las construcciones sintácticas más comunes puede hacernos ver qué tanto hacemos nosotros como hablantes o qué tanto construimos sobre la base de unos esquemas que no se diferencian mucho entre sí. Voy entonces aquí a esta barra de búsqueda que está digamos, en el margen derecho de la página web. Aquí les aparecen buscar verbos. Si por ejemplo no quieren ver directamente la lista completa de verbos de ADESE y más bien quieren buscar un verbo en específico, pueden irse directamente a esta barra de búsqueda. Quiero por ejemplo ver qué pasa con crecer. Crecer, que es uno de mis verbos, de los verbos con los que yo ejemplifico bastante los procesos conductuales. En este caso vamos a esperar que cargue un poco. Me está cargando. Vamos entonces aquí con este verbo. Crecer dice, en este caso, da una pequeña definición de este verbo. Hay otras subacepciones de esta entrada del proceso semántico crecer. No todos los procesos de la base de datos tienen subacepciones. Esto es bueno recalcarlo. Hay también una clasificación semántica y potencial vista en esta tabla. En la primera columna de la tabla les va a aparecer una abreviación de los participantes, lo que significa esa abreviación y la frecuencia con la que aparece cada uno de los participantes en las estructuras clausales con el proceso semántico crecer. Más abajo van a ver una tabla en las que aparecen tres columnas. La primera columna es la de la voz.
les va a aparecer en esta columna el verbo crecer, por ejemplo, o crecerse, dependiendo de si es una forma media o una forma reflexiva. Y en subíndice les va a aparecer una pequeña abreviación. En este caso, crecer está en voz activa. Crecerse en este último es de voz media, por ejemplo. ¿Sí? Hay otros subíndices, está por ejemplo la de reflexivo o está la de voz pasiva. No la tenemos aquí con este verbo crecer, pero sí podemos conseguirlas en algunas otras entradas. Vean en este caso que la entrada como tal, crecer, les va a dar en primer lugar aquella construcción semántico-sintáctica que es más común en la base de datos. En este caso, crecer en voz activa, cuyo afectado, que recuerdan está aquí en esta tabla, es también el sujeto de la cláusula, aparece 93 veces dentro de la base de datos. La segunda construcción semántico-sintáctica más común para crecer es aquella que está en voz activa, que tiene un afectado que es al mismo tiempo el sujeto y un poseedor que es al mismo tiempo el objeto indirecto dentro de la estructura, con 11 casos. Vean, por ejemplo, los ejemplos. Aquí en esta base de datos hay 11 ejemplos como tal. Vean, por ejemplo, que si revisamos cuál es la forma verbal, en este caso crecer, y cuál es su estructura semántica, nos daremos cuenta de que en efecto la cláusula en la que aparece esta unidad verbal tiene este esquema semántico sintáctico. Decimos, por ejemplo, su pelo le creciera hasta la cintura, es la cláusula, su pelo será el sujeto, que es al mismo tiempo el afectado. Bueno, las etiquetas pueden variar o podemos tener objeciones con respecto a las etiquetas, y le, que sería el poseedor, que es al mismo tiempo el objeto indirecto o se representa como objeto indirecto en la cláusula. Los ejemplos nos servirían para poder ver exactamente cuáles son estos participantes o roles semánticos de los que está hablando la base de datos. Veamos otro verbo, por ejemplo, el verbo ordenar, un proceso de tipo verbal. Bueno, o al menos estoy pensando en el proceso verbal. En este caso, ordenar 1 aparece de petición, ordenar 2 de modificación, ordenar 3 de nominación. Yo quiero ver el proceso verbal, que es dar órdenes o mandar, y vamos a ver las mismas informaciones. Informaciones de tipo semántica. En este caso, ordenar tiene un emisor que aparece en el 100% de los ejemplos, pero también pueden tener una petición y un receptor. En este caso, también en la tabla vemos que ordenar en voz activa es la construcción semántica sintáctica más común, con un emisor que es al mismo tiempo el sujeto y una petición que es al mismo tiempo el objeto directo de la cláusula. Vean que en este caso también aparecen las construcciones semántico-sintácticas en voz pasiva. En este caso hay un solo ejemplo de ser ordenado, que es el mismo verbo ordenar, con la petición, que es al mismo tiempo sujeto, y el emisor siendo el agente. Bueno, por el tiempo no voy a seguir revisando entradas verbales. Yo lo que, bueno, pido a ustedes, mis estudiantes, es que revisen con más calma las diferentes entradas verbales que aparecen en esta base de datos. Bueno, yo espero que esta especie de orientación les haya sido útil y que puedan ustedes servirse mejor de esto para el análisis sintáctico semántico que necesitamos.